Y bueno, yo tengo aquí a Carlos Heredero y a Christine, que Christine está ahí con unos espejuelos nuevos y un gorrito puesto. Te está haciendo competencia con los gorritos. Sí, yo creo que sí. Buenas noches. No, es que tengo frío, hace mucho frío aquí adentro. Bueno, 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 frío hace en Chicago. Frío sí. hace en Nueva York hoy. Pero es que a mí me encanta Miami, sobre todo cuando está bien caliente. No, a mí también, yo no. Déjame decirte, a mí el frío no me molesta. A mí lo que me molesta es la nieve. Sobre todo Cuando, cuando se derrite. no, no, ni cuando se derrite, ni cuando no se derrite. No, no, a mí no me gusta la nieve. Bueno, Así que, no. De verdad, cuando a mí la gente me dice, ¿tú irías para el norte? Yo, a West Palm Beach. Eso es para mí lo más norte que yo voy a ir en buen tiempo, ¿no? en buen tiempo. Si la cosa es de invierno, de ahí yo no paso. Ok. Ya Orlando me cuesta trabajo ya. Ya eso es demasiado norte. Bueno, ¿qué me traes hoy, hermano Lobo? Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. No, hay muchas cosas, como siempre. Lo primero que les voy a invitar es a ver la luna, que está, bueno, si pueden verla, porque está un poquito nublado el cielo. O sea, el fin de semana pasado era la lluvia de meteoros de las Leónidas, que les invitamos a todos a verla. Y Miami se pasó el fin de semana nublado, con un frente frío que entró el viernes, de jueves para viernes, y no hubo forma de que se despejara el cielo. Frente frío. Sí, Frente frío. un frente frío que se paró prácticamente arriba de nosotros y lo que nos Oh, sí, dejó. sí, un frente frío. Fíjate. Freddy dice, el frente frío que vino. Esto es, este nunca ha pasado ahí de West Palm Beach. Humberto igual, la otra noche dice Humberto, cuídense que esto va a caer, la temperatura va a caer a 64 grados. No, 64 grados. Oye, yo en Chicago estuve a 40 bajo cero. Eso es frío. 64 grados, tú puedes estar en cuero en la playa, por favor. Eso no es frío. Pero Bueno, tampoco se los aconsejo. Específicamente en Miami Beach. Pero bueno, no, hello, no puedes estar en cuero. mira, el problema es que con el clima, particularmente los astrónomos tenemos un problema grave con los meteorólogos. Es que para la meteorología está despejado cuando no hay lluvia. Entonces, cuando uno, o sea, eso es algo que cuesta trabajo aprender, lleva años de práctica. Cuando los meteorólogos dan el parte del tiempo en la televisión, o en la radio, o en la prensa, se dice, vamos a tener un excelente fin de semana, el cielo va a estar despejado, no va a llover, así que podemos salir a hacer actividades al exterior. Podemos acampar, ir a los Everglades, ir al zoológico, hacer una fiesta afuera, cualquier cosa, ir a la playa. Pero, y particularmente aquí en el sur de la Florida, esta zona es muy húmeda. Entonces, normalmente, y sobre todo ahora, o sea, después de un verano bastante largo y lluvioso, comienza la época de sequía, que dicho sea de paso, la hierba deja de crecer inmediatamente, ¿no? Los que están acostumbrados a cortar el pasto se habrán dado cuenta que hace un par de semanas que ya el pasto dejó de crecer. La hierba de adorno dejó de crecer. Ella es muy sensible a las estaciones. Pero inmediatamente comienza a salir la humedad de los Everglades, comienza los frentes fríos, como este que acabó de pasar la semana pasada, se quedan estáticos aquí, y entonces confrontan a todo el aire que viene desde el sur, o de cualquier zona, porque aquí el este o el oeste, desde el sur tenemos el mar alrededor, y toda esa humedad se condensa y forma entonces nubes. Pero esas nubes no son nubes de tormenta, no son nubes que tienden a dar lluvia, a excepción de cuando el frente frío está entrando. ¿Okay? Y lo que pasó el fin de semana pasado es un ejemplo típico de las nubes que no dan lluvia. O sea, el meteorólogo te dice, va a estar despejado, no va a llover, pero tú no puedes ver el cielo. Y entonces, los astrónomos tenemos un problema con eso, porque si nos confiamos en los reportes meteorológicos, y salimos con los telescopios a un lugar oscuro, por ejemplo, aquí a los Everglades, que es un viaje por ahí por la 41, por ahí para allá, un viaje de hora y pico de ida. Sí, porque nos vamos, preferimos estar más cerca de Naples que de Miami, muchas veces.
Hay un lugar que se llama Kirby Starter, es un pequeño parque, pequeñísimo. Sí, yo sé dónde está. Ajá, allí yo he ido. Está como en Mile Market 50. Por ahí. Sí, de hecho es tan Que pequeño tiene unas mesas de picnic y más nada. Sí, es pequeñito, es tan pequeño que uno lo pasa sin darse cuenta. La primera vez que yo fui, yo seguí y casi llego a nadie buscándolo. Tuve que regresar para atrás. Pero en esos lugares, o sea, para hacer el viaje, para hacer fotografía, tienes que cargar con un montón de cosas. O sea, el carro mío se llena. Yo voy con el carro lleno de cosas, desde la montura, telescopios, 2 o 3 telescopios de diferentes tamaños para lo que se quiera hacer. Todas las cajas con los filtros, las cámaras, las baterías extras. El amigo mío tiene que llevarme un generador, que yo me conecto a él para obtener energía también. O sea, gasolina extra, una mesa, silla, repelente de bichos y un montón de cosas más. Entonces, otras mesitas para poner laptop, cables, hay un montón de cosas. Comida, refresco. Comida también, entonces, porque vas a estar toda la noche despierto. Entonces, cuando llegas allí y ves que el cielo está nublado, es malo. Claro, es peor todavía que lo que sucede otras veces, que llegas, está despejado, armas todo aquello y de momento se nubla y se mete así el resto de la noche. Y entonces, o se nubla y se pasa una hora nublado, recoges todo y cuando terminas de recoger se vuelve a despejar. Eso también me ha sucedido. Este weekend que tú esperas estar en Bill Sadowski Park. Quizás vayamos. Depende también de las condiciones. El weekend pasado fue horrible para la astronomía. Bueno, los que quieran verlo en Bill Sadowski Park, chequen en su página de Facebook. Sí, en el correcto, mismo día. yo aviso allí. Carlos Heredero y entre paréntesis Astro Heredero. Y si no son amigos, háganse amigos de él. Gracias por el aviso y por la invitación. Entonces, básicamente, cuando uno se dedica a la astronomía y particularmente a lo que es la fotografía, o sea, cuando te dedicas a la parte visual, a llevar los telescopios y a observar con tus ojos, es más sencillo porque tú esperas los espacios entre las nubes y puedes mirar. Pero cuando te dedicas a la fotografía, sobre todo a la de larga exposición, entonces tienes un problema porque cualquier nube que te pasa te echa a perder una foto de 5 o 10 minutos. Y eso es grave porque, digamos, en una hora, si haces fotos de 10 minutos, tienes 6 fotos. ¿Y cuál es la ventaja de hacer una foto que toma tanto tiempo? Es la única forma de sacar objetos débiles. O sea, la mayoría de los objetos, con muy pocas excepciones, o sea, ahora en invierno viene la constelación de Orión, por ejemplo, y ahí está la nebulosa de Orión que se puede ver hasta a simple vista. En un lugar relativamente oscuro puedes verla a simple vista, una pequeña manchita. Con prismático se ve aceptablemente. La galaxia de Andrómeda también se puede ver con prismático. Y a simple vista se ve una manchita también. Entonces, pero para hacerle fotos a eso, una foto que quede bonita, necesitas por lo menos 2 horas de exposición. Entonces, lo que hacemos los astrónomos modernos, antes había que hacerlo. Imagínate tú cuando yo me imaginé que con todos los adelantos de la ciencia y la fotografía, eso nada más que era clic, 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 y tomaste 5 Bueno, fotos. te voy a decir, hay cambios radicales en la fotografía actualmente. O sea, Canon sacó el año pasado una cámara que yo vi, claro, creo que vale $20,000 o más, una variedad de esas, pero es una cámara, escucha esto, hicieron una prueba en un local totalmente oscuro. Cuando te digo totalmente oscuro es que no se veía absolutamente nada, pusieron un grupo de personas y grabaron un video allá adentro. O sea, el nivel de sensibilidad es tal que, bueno, los astrónomos, los que se dedican a la astronomía en la parte de fotografía para hacer campo amplio, o sea, Milky Way, toda esa serie de cosas, las estrellas moviéndose en el cielo, nada más es sacar la cámara y ponerla en un trípode y puedes hacer un video del cielo fácilmente. Entonces, lo único que te cuesta dinero, eso sí. Pero la tecnología está cambiando radicalmente. Los celulares no van a demorar mucho, no va a demorar 2 o 3 años en que puedas hacer fotos del cielo sin... o sea, solo necesitas usar un trípode, ponerlo en un trípode. Con el celular mío no puedo hacer fotos. No, ni de la con tierra, ese no, con ese no. ni de la Tierra. No. Bueno, ¿qué te voy a decir? Pero... no, que a veces yo extraño eso, el hecho de cerrarlo, te tumbaba la llamada inmediatamente y no tenías duda de que estaba colgado. Lo tengo amarrado con liga. Sí, para que no se marca accidentalmente. No, para que no se le zafe la tapa de atrás. Ok. Bueno, la cosa es sencillamente que si tienes
las nubes que hubo el fin de semana pasado, que no llovió en todo el fin de semana. Entonces, lo que había una capa de nubes, que a veces son dos capas, o sea, si usted se fija bien, va a ver que hay nubes que se mueven a diferentes alturas en diferentes direcciones. Entonces, todo eso, cuando uno se dedica a la astronomía, empieza a mirar al cielo todos los días un poco, y llega un momento en que se convierte en un hábito. O sea, que tú nada más sales a la calle y lo primero que haces es mirar para arriba a ver qué está pasando. Entonces te das cuenta de si el cielo está despejado, qué tipo de nubes hay, y aunque no seas un experto, sí comienzas a tener una idea de qué pudiera pasar después. Y aunque es bastante impredecible el clima y la nubosidad aquí en el sur de la Florida, a veces uno se puede tener, digamos, un 50 o un 60% para acertar en lo que va a suceder un poco más tarde. Yo muchas veces, ya te digo, a veces ya ni me preocupo. O sea, miro el cielo un poquito y lo que hago es que me meto en la casa a hacer cosas en la computadora, a trabajar en internet o lo que sea, a estudiar un poco o a leer para no preocuparme por lo que pasa acá afuera. Pero igualmente cojo y saco todos los equipos al patio de mi casa y de momento tengo que recogerlos corriendo en 10 o 15 minutos porque viene una nube que evidentemente va a echar agua. Y eso, los equipos de astronomía son muy sensibles, o sea, definitivamente, eso sin hablar de la humedad. O sea, la humedad en el sur de la Florida es tan alta que, o sea, a la 1, a las 2 de la madrugada, los instrumentos, todo, la mesa, la computadora, el telescopio, todo lo que no esté calentado, empieza a gotear agua. Condensación, te empieza a gotear agua. Entonces, todo eso lleva a medidas especiales que son calentadores alrededor de los lentes, de los espejos y un montón de cosas más. Entonces, bueno, eso yo sé que al público no le interesa mucho, pero sí para que tengan una idea del trabajo que significa. Cuando ustedes vean una fotografía de una galaxia, ahí hay trabajo para hacer fotografías realmente buenas de una galaxia, por ejemplo, como la Andrómeda. Puede ser que el hombre se haya pasado 2 o 3 noches haciendo la foto. Y después de tomar la foto, entonces sentarse en su casa con software especiales, con programas especiales, para stackear, o sea, unir todas las fotos que se hacen, procesarlas, y a veces una fotografía que usted ve muy bonita ahí en Facebook y dice, wow, bueno, esa foto la ha tomado el hombre a lo mejor 3 o 4 meses de trabajo. Entre lo que espera que el cielo esté despejado para terminar de hacer la foto, porque eso sí, la gran mayoría de los objetos que hay en el cielo no cambian, a excepción de la luna, por ejemplo. Entonces, una galaxia, tú puedes hacer una foto, empezar la foto hoy y terminar el año que viene. Y la haces en 3 o 4 noches a lo largo del año. Y los resultados son espectaculares. Mientras más tiempo de exposición tú le dejas a la fotografía, pues mejor. Pero básicamente lo que nos permite esto es la tecnología nueva de cámara, o sea, los famosos CCD, los sensores digitales, porque anteriormente era la película de revelado químico, que aquello era horrible. Y como no había, hay algo muy importante que hay que hacer en la fotografía astronómica, que es el guiding, guiar el telescopio. Los mecanismos de la montura del telescopio nunca siguen perfectamente el cielo. Entonces, antes tenía que estar el hombre con el mando del telescopio en la mano, de la montura, para seguir el cielo, y aunque estuviera un mecanismo automático, tenías que tener un ocular con un telescopio paralelo al que estaba tomando la foto y con el ojo pegado ahí todo el tiempo, y en ese ocular ahí había una crucecita y tú ponías la estrella en el centro. Y cada vez que se movía un poquito, tú tenías que estar corrigiendo aquello, moviendo el telescopio un poquito para adelante, un poquito para atrás. Que tú te hipnotizas, porque fíjate, uno de los problemas que tienen, por ejemplo, los francotiradores. Ajá. Que tú sabes que un francotirador tiene un rifle de mirilla. Sí. Y si tú te pones a mirar por ese rifle de mirilla todo el tiempo, llega un momento que se te crea como una hipnosis. Ya no puedes y actuar. La persona que tú estás esperando para darle el tiro se te va. Sale, y después que sale y se va caminando, tú te das cuenta que entonces después como que tu ojo dice, hey, tú sabes, se te acaba de pasar un tipo por aquí. Y por eso los francotiradores son tines de 2. Para que uno sea el observador y el otro esté esperando. Bueno, eso, en la época la fotografía de revelado químico, esto de rollos, era un desastre, porque imagínate una foto que no, como no podías apilar las fotos, que es lo que se hace ahora, stackearlas, unirlas, muchísimas fotos, tenías que tomar una sola foto 1 hora. Y se te movía un poquito y se te echaba a perder 1 hora de trabajo. ¿Cuántas fotos habrán tomado del espacio? NASA, JPL. No. Millones. Te voy a poner ejemplos. O sea,
por ejemplo, si buscas la imagen, hay 3 imágenes de campo profundo del telescopio espacial Hubble. La primera, ellos buscaron una de las zonas más oscuras del cielo, donde no se veía absolutamente nada en las fotografías, cerca de la Osa Mayor, de la constelación de la Osa Mayor. Ellos vinieron con la propuesta, un grupo de astrónomos, a la gente del telescopio espacial, a los operadores. Le dijeron, nosotros queremos hacer esto. Y la idea es hacer una fotografía de muy larga exposición en una zona del cielo donde no se veía absolutamente nada. Eso era un desperdicio. El telescopio espacial es una de las cosas más caras que hay para operar y para mantener. Y esa gente lograron convencer a los operadores, a la NASA, a todo el mundo, de hacer una fotografía de más de un mes de exposición. Un mes de exposición, wow. Una sola foto. O sea, estamos hablando del telescopio apuntando en una dirección y ir acumulando luz y acumulando luz y acumulando luz y acumulando luz durante todo el tiempo que tú puedas, hasta que el presupuesto te lo permita. O la tecnología. A veces también tiene sus límites. Pero cuando ellos sacaron esa imagen al mundo, todo el mundo se quedó boquiabierto. Porque en ese pedazo de cielo ínfimo, pequeñísimo, porque eso es otra cosa, cuando el telescopio tiene mucho aumento, el pedazo de cielo que coge es cada vez más pequeño. Mientras más aumento le des, claro, más pequeño es el pedazo de cielo. Es igual que una fotografía cuando tú le haces un cropping. Exactamente. Entonces, lo que salió ahí fueron miles de galaxias que nunca nadie se imaginó que existieran. Y entonces, ese fue el campo profundo del Hubble. Después, cuando descubrieron que podían sacarle a eso, entonces buscaron otra zona oscura en otra parte del cielo y hicieron el campo ultra profundo de Hubble. Demoraron un poco más de tiempo en obtener la foto, pero aquello fue también grandioso. Entonces, ya hay una parte de la astronomía que permite hacer esos trabajos, aunque es sumamente costoso. ¿Y cómo se pone en Google? Deep Space Photograph. Deep Space Hubble. Es la foto del campo profundo o de ultra profundo del Hubble. Lo que vas a ver ahí son galaxias que están a miles de millones de años luz de nosotros, algunas en estados muy primitivos de evolución. Entonces, en la medida que vamos haciendo, ahora estamos fabricando un telescopio de 30 metros, que esto ha sido un problema grandísimo en Hawái, porque los nativos allí no quieren que sigan trabajando en la cima de la montaña, y los astrónomos ya habían contratado el lugar. El Hubble Deep Field. Mira, aquí lo tengo. Ahí está. Es fácil de encontrar en Google, caballero. Si sí. Es una foto hermosa porque es algo que está tan lejano que nunca se pensó, nadie pensó, y tan débil que nunca nadie pensó que podía verse algo allí. Hay 26 fotos cósmicas. Ahí lo que estás viendo todo lo que estás viendo ahí son galaxias, o sea, ahí no hay estrellas. Son galaxias, no hay estrellas en nuestra galaxia, son galaxias que están sumamente lejanas. Y cada una de ellas perfectamente puede contener la misma cantidad de estrellas que nuestra galaxia. 200.000 millones de estrellas en promedio. Y cada una, bueno, ahora sabemos que ese era un tema que estábamos hablando antes de entrar. O sea, los estimados basados en la cantidad de estrellas enanas rojas que hay en nuestra galaxia, los estimados es que nuestra galaxia debe haber alrededor de 200.000 millones de planetas. En la nuestra. En la nuestra. Pero eso es basado en cierto tipo de estrellas, que es el tipo de estrella más abundante en nuestra galaxia. Pero si tomas en consideración que hemos descubierto planetas alrededor de objetos que no son solamente las estrellas enanas rojas, sino también estrellas muy calientes, incluyendo estrellas de neutrones, que ya han pasado por una supuesta explosión de supernova. Si incluimos todo eso, se piensa que en nuestra galaxia solamente debe haber más planetas que estrellas. O sea, es posible que por cada estrella que veamos en el cielo haya por lo menos 4 o 5 planetas. Y eso sin mencionar también los planetas que han sido eyectados de los sistemas planetarios. O sea, planetas que andan flotando solos por el universo, por el medio de la galaxia, sin relación con estrella alguna, y que los estamos descubriendo porque pasan casualmente por delante de una estrella. Y entonces vemos ese oscurecimiento de la estrella y en base a los estudios que se hacen detectamos que es un planeta. ¿Okay? Incluso recientemente se descubrieron 2. Recuerda que estos se llaman planemos. O sea, le llamamos en español planemos, no planetas. ¿Okay? Pero detrás de eso, bueno, también está la pregunta, ¿cuántos de esos mundos pudieran ser habitables? Y los estimados andan entre el 2 y el 7%.
de todos los planetas que debieran existir, con condiciones que debieran tener condiciones para la vida. Entonces, incluyendo estos planetas que andan solos también, porque independientemente de que no estén unidos gravitacionalmente a una estrella, Bueno, 200 millones de planetas, 7% son 14 millones de planetas con vida. es una barbaridad. Mira. O sea, es una barbaridad. En términos de distancias interestelares, están muy lejanos unos de otros, en promedio, ¿no? O sea, podemos tener uno aquí cerca y no saberlo, pero en promedio podemos esperar a que haya uno quizás a 900 años luz de nosotros, o un poco más. Quizás los tengamos más cerca, no sabemos, no lo sabemos. Pero, por ejemplo, estos planetas que andan solos flotando por el universo, pudieran ser que tuvieran condiciones también para la vida más básica en forma de bacterias, porque ellos tienen su calor propio desde que surgieron y se van enfriando poco a poco. Por eso el proceso demora miles de millones de años. Entonces, tal vez pudieran tener condiciones también para la vida, sobre todo en las partes, en océanos, en las partes líquidas de los océanos y cosas por el estilo. No, está interesantísima la foto. Sí, eso es hermoso. Esas galaxias que viste ahí arriba le llaman las colas de ratones. Están alargadas, son galaxias que están interactuando. Y eso son nebulosas de gas y polvo. Ahí es donde se forman los planetas, y las estrellas y los planetas. Entonces, las posibilidades de que exista vida, sí, es que es la pregunta final de todo el mundo, ¿no? O sea, ¿existen posibilidades reales de que haya vida en otros lugares? Sí, existen muchísimas posibilidades. ¿Y existen posibilidades de que haya inteligencia? Hoy también existen posibilidades. Son menores, por supuesto, pero es probable. Es probable. Existen posibilidades de que exista otra inteligencia similar a nosotros o adelantada. O también atrasada, por supuesto. Solo hay que sentarse a esperar. El mayor problema, bueno, es que tenemos siempre las comunicaciones. Solamente recibir las señales que vienen de las ondas que tenemos en el planeta Marte demoran entre 20 y 40 minutos. Entonces, una comunicación con Marte te va a demorar entre 40 y 80 minutos la ida y la vuelta. En lo que tú envías la señal de ida. Es rápido comparado con los chats. Es rápido. Por ejemplo, la señal a la Luna, la señal de radar o de televisión a la Luna demora un segundo. Está muy calladita. Sí, ella está escuchando. Estoy prestando atención, está muy interesante el tema. El problema básico y más que yo veo más grave con el universo es ese, que toda la información que nosotros podemos recibir, y fíjense, la información, todo lo que sabemos sobre el universo está basado exclusivamente en la luz. Sí. Es lo que trae toda la información. O sea, hasta ahora han sido los telescopios ópticos, también estamos usando ya telescopios en rayos infrarrojos, en rayos gamma, en rayos X, pero al final todo eso es lo mismo, es energía, son ondas electromagnéticas. La diferencia es que la luz, nuestros ojos están Todo visual. capacitados para recibirla, pero todas las demás ondas del espectro electromagnético, incluyendo las ondas de radio, como la que están ustedes ahora, o estamos usando para enviarle la señal a ustedes a través de esta emisora de radio, Ondas hertzianas. ondas hertzianas, todo eso es lo mismo, es la luz, es igual que la luz. Viste cómo está impresionante con esa Sí. palabra. No, ya yo había escuchado que viene de megahertz. Sí. Bueno, la cosa es que la única forma que nosotros tenemos de investigar y de descubrir el universo es mediante las ondas electromagnéticas. Ahora estamos incluyendo un poco de las ondas gravitacionales y eso, pero está todavía eso en los inicios. Y nunca nos va a dar tanta información como recibimos a través de las ondas luminosas, por ejemplo, o de las ondas infrarrojas o de las ondas electromagnéticas. Pero básicamente, como todo lo recibimos a través de las ondas electromagnéticas, la velocidad límite para el intercambio de información en el universo es 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Por lo tanto, para recibir información desde la Luna demora un segundo. Desde Plutón demora 4 horas. Pero si vas a la estrella más cercana, que es Próxima Centauri, son 4 años de viaje a la velocidad de la luz. O sea, si vas a intercambiar un mensaje con esa gente, si hubiera gente ahí, si hubieran seres ahí, sí, vamos a decir una forma a los cubanos, pero en lo que tú envías un mensaje demora 4 años en llegar y la respuesta demora 4 años. Oye, me escucha, tú estás ahí. Oye, que pila gente hay ahí en ese planeta. Exactamente. Candela. Y por mucha gente que haya no nos van a escuchar más rápido. Vamos, Freddy, a un corte comercial y regresamos un minuto. Continuamos aquí en El Mundo al Día. Yo soy Enrique Encinosa y tenemos aquí a Christine y a Carlos Heredero. Bueno, ella está ahí observando los campos el Ultra profundos Deep Field. y el ultra profundo campo del Hubble.
Déjame decirte, cuando tú hablas en esos términos, fíjate, si nuestra galaxia tiene que 200 millones de... 200.000 millones de estrellas. ¿Y cuántas galaxias hay que nosotros conocemos? Andan creo que por 10 trillones. Que nosotros conocemos. Mira, la parte, como la luz demora Sí. un tiempo en viajar, por muy grande que sea el universo, o sea, nosotros nunca vamos a poder ver todo el universo, por muy potente que sean los telescopios, porque hay un límite. Como el universo surgió hace casi 13.000 millones de años, el límite alrededor de nosotros, o sea, el radio del universo que nosotros podemos observar está limitado por la distancia a la cual la luz ha tenido tiempo de viajar hasta ahora, desde ese momento que surgió el universo. Nosotros somos una piedra en el fondo de un océano. Significa que todas esas diferentes galaxias que están aquí, estos son en el Deep Field ese que la imagen que se tomó, todos esos son diferentes galaxias. Eso es solo una porción muy pequeña de lo que realmente hemos llegado a ver. No, eso es ínfimo, eso es una sección del cielo tan pequeña, un pedacito, que cuando tú multiplicas eso, el número es horrible, lo que sale. O sea, y cada uno de esos puntitos que tú ves ahí, y mientras más rojos, o sea, más colorados son, más lejos están. O sea, porque la luz... que cada una de ellas puede tener una estrella como el Sol y puede tener planetas alrededor, sí, claro, puede tener vida en uno de ellos también. Cada uno de esos puntitos debe tener entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Y posiblemente muchas de ellas tendrían más planetas que estrellas. Entonces, el problema es que nosotros desde el año 95 para acá comenzamos a descubrir planetas, porque hasta ese momento el único sistema solar que existía en el universo para nosotros era este. Antes del Sputnik, tú te pones a ver qué conocíamos nosotros en realidad del espacio antes del Sputnik. En 60 años o 70 años hemos avanzado una enormidad. Hemos avanzado posiblemente 200 veces más de lo que toda la historia del mundo anterior. Es increíble. Nosotros hemos cambiado desde ser un sistema único, un sistema solar único, hasta darnos cuenta que puede haber más planetas que estrellas. O sea, eso es un cambio radical. Cuando yo iba a la escuela de niños me decían, ¿no? Aquí es los 9 planetas. El Sol y 9 planetas y tú te... Y los demás son estrellitas que andan por ahí alumbrando. Entonces, el cambio ha sido radical. Es más, ahora se cumplen aniversarios del señor Hubble, del real, Edwin Hubble. Y en los años 1920 se pensaba que el universo era nuestra galaxia. O sea, que nuestra galaxia, había esa discusión si nuestra galaxia, el Milky Way, era el universo. El centro de todo. Era todo. Y de ahí para allá nos dimos cuenta. Gente que cree eso. Hubble fue el que descubrió. Hay gente que cree que la Tierra es plana. Que la Tierra es plana. Por favor. Pero bueno, le voy a decir eso es porque les da la gana de creerlo. Pero porque son como mierda. O porque son rebeldes sin causa. No, yo sé que la palabra, sí, Freddy me ha hecho una mueca ahí, yo sé que la palabra son un poco prosaica, pero en estas alturas, en el siglo XXI, alguien que te diga y te mantenga y esté firme en su convencimiento que la Tierra es plana, dime si hay otra frase para describirlo. Mira, te voy a decir. Candela. Existen unas estrellas que fueron descubiertas por una mujer, dicho sea de paso, que se llaman cefeidas. ¿Ok? Le hemos dado el nombre de Cefeidas. Son estrellas que son variables. O sea, ¿qué quiere decir Cefeidas? Cefeidas, el nombre viene de la constelación de Cefeo, de un tipo de estrella de la constelación de Cefeo. Pero el secreto es que estas estrellas son pulsantes. Son estrellas que se hinchan y se recogen a ciertos intervalos de tiempo. Y al hacer eso le cambia el brillo. Entonces, Hubble usó una estrella de ese tipo. Él descubrió en la nebulosa, en lo que era entonces la nebulosa de Andrómeda, porque no sabíamos lo que era una nebulosa. Descubrió la nebulosa de Andrómeda usando el telescopio de 2 metros, 1 o 2 metros, descubrió una estrella cefeida. Y gracias a esas pulsaciones hay una ley que permite determinar a qué distancia está la estrella. ¿Ok? Cuando él determinó eso, él encontró que esa nebulosa estaba a 2 millones de años luz. O sea, inmediatamente ese simple descubrimiento de una estrella, el estudio de una estrella, llevó a darnos cuenta que nuestra galaxia no era el universo. Era el equivalente de Colón cruzando era el mar. Peor.
Más impactante todavía. Era más impactante porque hizo crecer el universo y nos dio cuenta que nuestra galaxia no era única. Que la nebulosa de Andrómeda no era la nebulosa de Andrómeda, era la galaxia de Andrómeda y era igual o mayor que la nuestra. Y entonces, eso sucedió en 1920. ¿Cuántos años hace de eso? 100. Ni 100, 98. Entonces, sí, y ahora nosotros estamos en un punto totalmente diferente. O sea, hemos avanzado tanto que es increíble. No es que estemos viajando, todavía no podemos viajar a esos lugares. No sabemos si algún día lleguemos a hacerlo. Pero sí, estamos teniendo la capacidad para... El avión no se inventó hasta 1903, 1904. Sí, ahí en esa misma época también. Los hermanos Wright. Y lo que el primer avión ese, que yo lo vi, lo tienen en el museo en el Smithsonian, en Washington. Y lo que ese avión voló fue una cuadra. 100 metros. Sí, una cuadra. Unos metros. 200 y pico pies. Y actualmente nosotros hacemos lo que nos da la gana con los aviones. No, además, un ultralight, de eso que sí, parece que puede hacerlo uno mismo, se puede construir que lo puede construir de un kit. Con eso tú puedes volar 400 veces más de lo que volaron los hermanos Wright. Y mejor. Pero bueno, básicamente el punto en el que estamos actualmente en la astronomía nos lleva a ciertos astrónomos a plantear que en este siglo, en los próximos 20 años, debemos descubrir vida extraterrestre. La cosa, eso no hay seguridad nunca. O sea, el hecho de que exista no garantiza que tú lo puedas descubrir. Porque nosotros, independientemente de que estamos logrando cosas, mira, acabamos de... Y que puedas descubrir alguna señal no quiere decir que vas a poder hacer contacto con ellos constantemente. No, tampoco. De hecho, hay señales que hemos visto, como la famosa señal WOW del SETI, que fue en los años 70, fue una señal que llegó y que nunca, como no se repitió, no sabemos lo que fue. O sea, ni siquiera pudimos concluir si era un satélite, o si era una señal propia aquí, ruido terrestre, o si era algo realmente fuera del sistema solar. ¿Okay? Eso es historia. Pero, y básicamente hasta ahora el SETI no ha descubierto nada que nos diga que hay tecnología extraterrestre en los alrededores del sistema solar. ¿Okay? Pero pudiera suceder. Incluso hay teorías que plantean, hay muchísimas teorías al respecto, hay teorías que plantean que nosotros nos está ocurriendo. O sea, cuando nosotros comenzamos a usar la radio y la televisión, comenzamos a lanzar ondas al espacio. O sea, las usábamos para transmitir información aquí, pero eso estaba saliendo hacia afuera, hacia el espacio. Lamentablemente, la primera transmisión importante de televisión fue un discurso de Hitler. ¿Ah, sí? ¿Okay? Sí. Y esa señal que fue hace 60 años, no sé, eso ha viajado 60 años luz. O sea, nada más, con 70 y pico años. Okay, Hitler viene en 35. Eso fue en el 40 y pico, si mal no recuerdo. Pero en medio de la guerra. Fue un poquito antes de la guerra. Pero fue cuando las Olimpiadas en Alemania. 36 fue, okay, por ahí. Bueno, la cosa es que esa señal, si fue hace 70 años, esa señal ha viajado 70 años luz. No está ni a una décima parte. Está sumamente cerca. Y o sea, para que alguien pueda darse cuenta que nosotros estábamos usando la televisión, tiene que estar más cerca que 70 años luz. Porque esa es la distancia que ha podido viajar esa señal en este tiempo, hasta ahora. ¿Okay? Eso es lo que se llama la esfera de información. Claro, y además el hecho de que tú mandes una señal de televisión no quiere decir que en el otro lado tengan una televisión que capte la señal. No, claro que no. Lo más que pueden hacer es darse cuenta que hay algo que es anómalo, que es diferente a un patrón de ruido, el típico ruido de las estrellas, cosas por el estilo. Pero básicamente, por muy lejos que tú quieras llegar, tú estás limitado por la velocidad de la luz, la velocidad de las señales. Entonces, si hay una civilización en el otro lado del universo que surgió hace 1.000 millones de años y lanzó una señal en esta dirección, nosotros vamos a demorar 1.000 millones de años en recibirla. Y aún así no sabemos, porque los recursos son extremadamente limitados, si vamos a tener equipos para recibirla, para detectarla o incluso para estar enfocados en esa zona del cielo en el momento que llegue. Entonces, es un proceso extremadamente difícil. Yo tengo esperanza que lleguemos a descubrir cosas más
como, no sé, algún tipo de transmisión de información a través de ondas gravitacionales o cosas por el estilo, que en algún momento lleguemos a ser capaces de abordar esa parte de la tecnología. Pero por ahora, nuestra tecnología está muy limitada. Hace poco salió un estudio de unos astrónomos diciendo que con los telescopios actuales que tenemos, podíamos lograr enfocar un láser de cierta potencia hacia las estrellas más cercanas para avisar que estamos aquí. Y sería un láser en la parte infrarroja del espectro. O sea, eso implicaría que el que fuera a recibirlo tendría que estar mirando para acá en ese momento que llegara. Y tendría que tener equipos en la zona de frecuencia, o sea, en el infrarrojo, escuchando en esa zona, porque si está escuchando en otra zona no nos va a escuchar. O sea, por ejemplo, el proyecto SETI tiene toda una... Y además, el riesgo de que tú lances un mensaje en láser y alguien lo reciba ahí arriba y le diga a su amigo, oye, tenemos ahí un planeta que hay 3 billones de alimentos. Stephen Hawking estuvo advirtiendo sobre eso y hay varias personas que... O sea, esa es una de las posibilidades que tenemos que enfrentar. Nuestra especie tiende a lanzarse a descubrir y asumir los riesgos, ¿ok? Pero a la hora de salir realmente afuera, ese riesgo está presente. O sea, y está presente ya. O sea, como nosotros comenzamos a transmitir hace 70 años, hay una zona de 70 años luz de radio alrededor de nosotros donde ya pudieran detectar que somos seres inteligentes y que hay vida en este planeta con capacidad para alimentar, digamos de esa forma, ¿no? Hay comida. Hay comida. 3 millones y medio. Por lo menos hay biología. 3 billones y medio de... Hay biología. Pero hay de humanos que se ponen a hacer barbecue. O materia prima para ellos. Sí, claro. También no necesariamente para alimentos, sino ser nosotros mismos materia prima. También hay una parte interesante en esto. O sea, muchos han planteado, ciertos estudios han planteado que si llegamos a hacer contacto, si nos llegan a descubrir, los que llegarían a hacer contacto con nosotros no serían organismos biológicos. Robótico. Sería la inteligencia artificial o robots que serían enviados para hacer contacto. Sí, pues si vamos a mandar a un probe a 90 años luz, no puede ser un ser humano, tiene que ser un robot. Nosotros no. Nosotros por ahora no tenemos esa capacidad. O sea, lo más que pudiéramos enviar, en el mejor de los casos, si el proyecto que está caminando, que esperemos que lo haga dentro de 20 años, logra enviar esas cositas que van a tener unos 4 metros de esas velas solares que van a alimentarse con rayos láser, que van a tener unos 4 metros de cuadrado de lado y van a ser parecido a un sello de correo. En primer lugar, eso es casi indetectable. O sea, es tan pequeño que la posibilidad de que alguien pueda chocar con eso y capturarlo y tratar de entender lo que significa es ínfimo. La Voyager ya salió del sistema solar, pero un objeto tan pequeño para que una inteligencia cualquiera, una civilización cualquiera pueda detectarlo, tendría que tener una tecnología bastante elevada. ¿Okay? Porque la Voyager ya están padeciendo de falta de energía. O sea, ya las baterías atómicas se le están agotando. Entonces prácticamente la señal que están transmitiendo es miserable, para decirlo así, básicamente, y está estrictamente dirigida con antenas parabólicas hacia la Tierra. O sea, no es que estén transmitiendo a todo a su alrededor, sino que están enfocando un haz de ondas de radio en dirección a la Tierra. En línea directa hacia nosotros. Sí, esa es otra parte de los problemas de la comunicación también. Entonces, y te voy a decir una cosa. Vamos a suponer, y esa es una prueba que hice con unos amigos un viaje. Vamos a suponer que podemos escribir, que tenemos un amigo en el otro lado del universo. ¿Qué dirección tú le pondrías a la carta? ¿Cómo asegurarnos que esa carta llegara hasta él, o desde él la respuesta llegara hasta nosotros? Vamos a decirlo mejor así. O sea, ¿cuál sería nuestra dirección real? Tendríamos que empezar, por ejemplo, aquí en la emisora. Carlos Heredero, tercer planeta de... Sí, pero antes del tercer planeta lleva la dirección del país, de aquí. Lleva primero la calle, el número, el zip code, el país, ¿verdad? No, porque entonces sería mejor entre latitud y longitud. Pudiera con ser, números exactos sin necesidad de dar un número de esa calle. Es una posibilidad. Latitud, longitud y luego de ahí para allá ya decir ahí sí viene tercer planeta, galaxia, del sistema solar. Exacto, del sistema solar. Entonces, dentro de eso viene el brazo de la galaxia donde estamos ubicados. De ahí viene la galaxia Milky Way. Del Milky Way viene al grupo local de galaxias, que es un grupito de menos de 20 galaxias que ahí están junticas, incluyendo la galaxia de Andrómeda. Entonces,
después del grupo local de galaxias, viene el cúmulo, que creo que nosotros pertenecemos al cúmulo de Virgo, tengo que ver ahí. Y después viene un supercúmulo. Aquí no hay ningún cúmulo de Virgos. Bueno, yo sé a qué te refieres. Tendríamos que tener un GPS bien potente que abarque varias galaxias para entonces poder mandar una señal de GPS. Eso ya se ha planteado, o sea, pero eso es para dentro de la galaxia. O sea, existen las estrellas de neutrones, que le llamamos púlsares. Cuando están bien ubicados, son estrellas prácticamente sólidas, que giran muy rápido, funcionan como faros cósmicos, enviando señales de radio. Entonces, eso los podemos usar para crear nuestro sistema de GPS. De hecho, cuando la navegación interestelar comience, cuando comencemos a enviar sondas fuera del sistema solar, de verdad, en cantidades, la única forma de guiarse va a ser a través de los púlsares, que van a ser los faros del espacio. Entonces, de hecho, en este dibujo que envió Carl Sagan con su grupo de gente a bordo de las Voyager y de las Pioneer, ese dibujo, ahí hay una escala que indica la posición del sistema solar con respecto a los púlsares más cercanos que hay. O sea, eso ya se está usando, pero nosotros, no, por supuesto, ahora no tiene un uso importante porque nosotros no salimos del sistema solar, no tiene sentido. Pero para las naves que salen, sí, se pensó. Y está ahí, está el dibujo. Si lo buscan en internet, el dibujo de la placa, tanto de las Voyager como de las Pioneer, trae la ubicación del sistema solar con respecto a los púlsares más cercanos. Mira, ahora precisamente en televisión están diciendo que el púlsar va a entrar en Marte para la semana que viene tenemos un aterrizaje en Marte, que esperamos que sea exitoso. Creo que es el día 26, si mal no recuerdo. Hay que estar atento, va a ser interesante. Y acaban también de elegir el punto para una misión para el año 2020 que buscaría vida, definitivamente para tratar de hallar restos de vida en lo que fue el delta de un río en Marte. O sea, sabemos que en Marte en cierta época hubo agua líquida, hubo mares y ríos y lagos. Y entonces, en una zona donde desembocaba uno de estos ríos, vamos a tratar de aterrizar y a perforar allí para buscar. Ya es el lugar probablemente, porque cuando el río, donde desemboca el río, es donde va a parar todos los residuos. Sí, los sedimentos. El lugar se llama Yesero. Uno de los lugares más peligrosos para bucear es en la entrada de un río. ¿Sí? Eso sí no lo sabía. Porque ahí viene la basura que viene, o sea, todo lo que... Está turbio. No, y los tiburones se acercan ahí porque como la corriente del río va trayendo basura que ellos pueden comer. Ahí atrae. Ok, muy interesante, no sabía eso. Bueno, hablando de... No vayas a bucear a la entrada de un río. No, bueno, yo prácticamente con tanque nunca he buceado. Algún día quiero hacerlo, pero... mis dos hijos... Se van dejando las cosas. Mis dos hijos tienen, ¿cómo se llama? Licencia de bucear. Okay. Y hace años cuando fuimos a un crucero que paramos en las Islas Vírgenes, se fueron a bucear en un barco hundido. Okay. Y se encontraron un tiburón. Y se agarraron de la cola del tiburón y estuvieron paseando por todo el pasillo. El tiburón no podía girar, tú sabes. Hasta que llegó al salón principal. Entonces cuando eso se cogieron por la escalera para arriba. Bueno, yo sí sé que los tiburones no pueden detenerse, porque se ahogan. Bueno, porque necesitan moverse para respirar. No, pero tú sabes que Jacques Cousteau, ¿sí? El gran, que fue el hombre que inventó el scuba, los tanques, él hizo un documental y él encontró un lugar donde los tiburones duermen. Sí, escuché hablar sobre eso. Pero aparentemente duermen ahí porque es un lugar donde hay una corriente que le pasa por las agallas constantemente. Y es igual que si estuvieran en movimiento. Ajá, sí, eso yo lo vi. Y eso me pareció interesantísimo. Sí, interesante, muy interesante. Bueno, o sea, eso también nos dice que las especies vivas tienen ciertos requerimientos. O sea, que uno, cuando ve a un animal vivo, no tiene idea de todo lo que hay detrás, de todo lo que necesita. De hecho, estuve viendo, por ejemplo, sustancias como el boro y el litio, elementos químicos, que son importantes para la vida de las plantas, por ejemplo. Me enteré que no surgían en la explosión de una supernova. O sea, son elementos que supuestamente no debieran existir en el universo. Se desarrollan con el tiempo. Lo que hacen es lo contrario. O sea, los rayos cósmicos
cuando hay las mismas explosiones de supernova, esas cosas, se generan elementos pesados, mucho más allá del hierro, mucho más pesados que el hierro. Pero con el tiempo estos elementos van siendo golpeados por los rayos cósmicos y se van desintegrando. O sea, el proceso es el proceso inverso. Después que se forman, comienzan a desbaratarse en elementos más sencillos, hasta que en ciertas partes llega al boro, por ejemplo. Y ese proceso inverso y tan delicado lleva a la formación de elementos que son de los más raros que hay en nuestro planeta, por ejemplo, de los menos abundantes y que son muy importantes para la vida aquí también. O sea, todas esas cosas tiene que tenerlas en cuenta un astrónomo y un astrobiólogo, que es el tipo que se dedica a estudiar la parte de la biología, a la hora de plantearse, tratar de responder la pregunta de si existe vida en otros planetas. Entonces, son muchísimas cosas. Por eso yo siempre digo que la astronomía recoge todo. Todo. Desde la biología, la física, la química, hasta la historia. O sea, para mí la astronomía es un compendio de todo lo que sabemos. Y todo está mezclado en tal forma que el físico te diría que al revés, que la física es lo que comprende todo. Sí, yo sé, pero la astronomía capta todo eso por encima de todo. O sea, desde mi punto de vista. O sea, no, estoy de acuerdo contigo, porque la astronomía y la física. La física, la física es una parte de las partes más importantes de la ciencia. Pero todo, de hecho, hay cosas en astronomía. Y es una de las partes más especulativas, porque, no, pues sí, fíjate, la ciencia, cuando tú dices, voy a hacer un telescopio, lo voy a hacer de esta manera, En la física mucho es cálculos matemáticos de que si esto pudiera ser posible. Ajá. Y a la larga, muchas de las cosas no son posibles. Entonces, te voy a decir una cosa, yo conozco personalmente estudiantes de física de la Universidad de La Habana. Cuando ese muchacho entró a estudiar, era un aula de más de 30 alumnos. A los 5 años, cuando terminó la carrera, eran 4. Sí, te lo creo. Vamos a pasar al corte comercial del boletín de noticias con Mr. Freddy Corea. Candela, continuamos aquí con Carlos Heredero y Cristín. Tienes ahí una noticia interesante. Sí, la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál fue el peor año para haber estado vivo? Yo te diría cuando la plaga de la peste bubónica en Europa, que mató como un tercio de toda la población de Europa. Ok, aquí lo mencionan. Además, en esa época no había ni desodorante, ni jabón. No, de verdad, eso era una época. Ni acueducto, ni nada por el estilo. Aquí era horrible. Habían dejado los romanos. Bueno, eso fue en 1349. Pero no. El peor año para haber estado vivo fue el año 536. Bueno, hicieron unos estudios en estos núcleos que sacan de hielo, que sacan de los glaciares, y encontraron que en ese año hubo, bueno, después de hacer toda una serie de investigaciones, descubrieron que hubo una erupción volcánica en Islandia, que fue tan impactante que redujo la temperatura en la atmósfera terrestre por entre 1,5 y 2,5 grados centígrados. Eso es una barbaridad. Sí, no suena como mucho, pero lo es. Eso es una barbaridad. Eso significa que, por ejemplo, significa que en la parte sur de China cayó nieve. Y hubo una hambruna generalizada en todo lo que es Europa, Asia. O sea, hubo un montón de muertos. ¿Hubo más muertos que una plaga? Hubo más muertos que cuando la plaga, por la clase de hambruna que hubo. O sea, están hablando de que cuando por el día el sol se veía como si que brillaba lo mismo que cuando brilla la luna llena. Así opaco. O sea, totalmente opaco, frío. O sea, para que la temperatura de la atmósfera de la Tierra baje 1 grado o 2 grados, eso es una barbaridad. La cantidad de energía que hay en el medio es enorme. Me imagino que los grupos religiosos que hay pensaron que era el fin del mundo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y lo peor no es eso. O sea, en el 536 fue una erupción. Pero después en el 539 hubo otra erupción más de otro volcán, que ese sí no aclaran dónde fue, no han logrado encontrar. Y entonces en el 541 hubo una plaga de peste bubónica que arrasó con una parte de Egipto y una parte del Imperio Romano, que ayudó a desbaratar el Imperio Romano. O sea, fueron varios años
donde la humanidad estuvo a punto de extinguirse prácticamente. Entonces, lo que logran ellos encontrar, fíjate, ellos están usando una tecnología para cortar, o sea, la forma de investigar lo que sucedió. Ellos van cortando capas y capas y capas de estos núcleos de hielo. Sí, sí. ¿Okay? Igual que en Gran Cañón del Colorado, se te paran y te dicen, mira, esto es en tal fecha, este pedazo de piedra aquí es en tal fecha. Exactamente. Pero la diferencia es que estos núcleos de hielo los están cortando con un rayo láser ultrafino y logran sacar capas de hielo de 120 micrones de grosor. De esa forma, logran una resolución en los datos históricos que sacan de entre un mes y algunos días, en algunos casos. Wow. Entonces, no solo han logrado verificar esto, sino, imagínate que por cada metro de largo del núcleo de hielo, ellos sacan 50.000 capas por este método. Eso se llama capas de alta resolución de la historia de la humanidad, de la historia del planeta. Entonces, después que pasó todo esto, ellos han visto un incremento, posterior a estos años, un incremento de la contaminación por plomo. Y la conclusión es que posterior a eso, comenzó un alza en el uso de la plata, de la extracción de la plata, que en esa época requería un proceso con el plomo. Y el plomo entonces quedaba en la atmósfera y se quedaba reflejado en la nieve que caía en los glaciares. Entonces, es un proceso interesantísimo. Si pueden buscar los artículos que hablan al respecto, cuál es el peor año para haber estado vivo. El artículo explica muy bien cómo hicieron el estudio y toda la fecha y todos los números que hay vinculados a este caso. Así que para que vean que nuestra civilización ha tenido que pasar por tantas cosas y que nosotros podemos pasarlas en el futuro. Recuerden que tenemos pendiente una tormenta solar en algún momento que debe dañar un poco nuestra tecnología. Bueno, hemos hablado, yo sé que a la gente le gusta mucho el tema de la inteligencia artificial. ¿Viste el video de los locutores chinos? Uno hablando en chino y el otro hablando en inglés. O sea, eso no son equipos, son videos generados por lo que llaman inteligencia artificial. Es como un muñequito. Ajá. Con voz puesta. Con voz robótica que lee las noticias que se le dan. O sea, lo que estamos hablando es, ya estamos hablando de que eso no va a desplazar a los locutores. Y tampoco, hay especialistas que están hablando de que eso no es una muestra de inteligencia artificial. O sea, eso es una parte del desarrollo de la inteligencia artificial. Joder, Rodríguez, si estás escuchando, no alquiles a ningún chino aquí para leer la noticia. Bueno, lo que están planteando es que esto no es la inteligencia artificial como tal. O sea, es una parte del estudio de la inteligencia artificial, que es poder leer, articular palabras. Eso no me impresiona, porque básicamente es un muñequito que tú le estás poniendo un audio y más nada. Sí, lo que pasa es que ese muñequito está simulando todo lo que es los gestos y el movimiento de la cara, todo de una persona. Sí, en tiempo real. Eso lo hacen los muñequitos hoy en día. Eso lo hacen en Star Wars. Tú ves a los... Sí, pero la diferencia es que en todas las películas y todos esos dibujos animados es un trabajo de meses. Y esto lo están haciendo en tiempo real. ¿Ok? O sea, ese es el cambio fundamental que hay en este caso. Es más rápido. Es inmediato. ¿Ok? Lo que están hablando los especialistas que trabajan en inteligencia artificial es que el punto importante va a ser cuando esa persona que está ahí siendo generada por computadora sea no solo capaz de leer, sino de analizar, sino de comenzar de recibir un montón de noticias, analizarla, desmembrarla y armar un discurso que sea coherente. En ese momento entonces comenzaremos a tener idea de lo que es. O sea, en lo que definen ellos la inteligencia artificial es algo que pueda ser similar a lo que hace el hombre, o un poquito más allá en el futuro, que puedan ser mejor a lo que hacemos los humanos. Por ejemplo, la cirugía. La cirugía, ahí mencionan el caso ese. O sea, la inteligencia artificial está funcionando en estos casos que busca soluciones. O sea, analizan cientos de miles de casos de cirugías o de tratamientos y buscan la mejor vía
para darle solución a un problema, a una enfermedad, por ejemplo. Entonces, ese tipo de inteligencia artificial, ese tipo de procesamiento está resultando mejor que lo que hace cualquier cirujano o cualquier médico. ¿Okay? Pues un cirujano le puede temblar la mano, pero un robot no. También. Y un médico no puede analizar 100.000 casos para llegar a una conclusión sobre un enfermo. Una inteligencia artificial sí puede hacerlo en cuestión de minutos. Entonces, por ese lado sí estamos comenzando a ser sobrepasados por la tecnología, particularmente la inteligencia artificial. Pero lo que le traía también es una noticia. El Reino Unido se había declarado como siempre contrario a los robots killers, a los killer robots, o sea, a la inteligencia artificial asesino, que estuviera vinculada a las armas. Pero por detrás del telón se ha descubierto que han estado financiando estudios de varias universidades para incorporar a los drones, a los aviones, drones que están fabricando para la guerra, para incorporarles inteligencia artificial para ser totalmente autónomos. O sea, este tipo de dron, que no está todavía disponible, pero está en camino, ¿ok? Tendría la facultad de decidir, elegir y decidir a quién matar por sí mismo. O sea, no tendría ya que pedir permiso a nadie para hacerlo. O sea, pudiera llegar a un blanco y decidir que los objetivos que él está buscando no están ahí y cancelar la misión. Ajá. Y igualmente puede hacerlo al revés. O sea, parte del problema con la ética de estas armas inteligentes es hasta qué punto un arma inteligente, porque déjame decirte algo, en los experimentos que se han hecho con inteligencias artificiales en terrenos limitados, o sea, en equipos, en laboratorio, cuando tienen que competir entre ellas, terminan haciéndose trampas. ¿Ok? Eso ya ha sucedido. Comienzan a violar las reglas que se les han impuesto y comienzan a crear reglas particulares para sus objetivos. Entonces, la pregunta que plantean todos los eticistas, que son la gente que se dedica a estudiar la ética, es ¿qué va a suceder cuando un arma inteligente que se le haya dado un objetivo se encuentre en el camino con una mujer, con un niño que le obstaculice el paso, por ejemplo? ¿Qué va a hacer? ¿Hasta qué punto va a considerar ético preservar la vida de una mujer con un niño, por ejemplo? Bueno, o de un anciano. Tú lo puedes programar. Se puede programar, pero básicamente lo que están advirtiendo es que lo que se está viendo es que las inteligencias artificiales son muy competitivas y que pueden tender bajo ciertas condiciones a violar las reglas que se les han impuesto por los humanos. ¿Okay? O sea, eso ya está sucediendo y entonces esa es parte de la preocupación que hay con respecto a este tipo de armas inteligentes. Y evidentemente se están desarrollando y eso no va a ser solo el Reino Unido. O sea, los chinos tienen que estar en eso. Los americanos también tienen que estar en eso. Los rusos están en eso, lo sabemos ya también. O sea, eso es una tendencia que viene y todos los militares y los ejércitos saben que el primero que tenga armas inteligentes va a tener ventajas radicales sobre los enemigos en el campo de batalla. Y entonces, eso es una tendencia que en los próximos 5 o 10 años va a ser general. Uno de los inventos que yo puse hace un par de meses en Facebook es un hoverboard. Ajá. O sea, que viene a ser como un plato, tú te paras arriba del plato ese y cruzas un río volando. Ajá. Eso en una aplicación militar es maravilloso, porque si tú tienes una brigada y tú llegas a un río y el río no se puede cruzar, tienes que esperar a que venga el departamento de ingenieros del ejército a tirar un puente móvil. En este caso, sacas el aparato de la mochila, te paras arriba y 1000 hombres cruzaron ese río en 10 segundos. Bueno, de hecho, la policía de Dubái ya tiene unas motos que son parecidas a eso que tú dices. O sea, son como un dron con 4 hélices, pero son unas motos. Y ya la policía de Dubái ya anda así. Volando. O sea, ya anda en motos voladoras. Eso, Dubái, bueno, tienen dinero para hacer cosas. Sí, pero eso se va a ir abaratando y eso va a comenzar a incorporarse a la sociedad. En todos los niveles. Pero fíjate, el problema con los carros y las motos aéreas, eso es, si ahora la gente se revienta aquí en la calle, en accidentes, ¿tú te imaginas cuando estén volando? Bueno, la diferencia en eso es que nosotros estamos en los inicios. Estamos en los inicios ahora y no es lo mismo un motociclista, ¿okay? Un policía que tiene ventaja sobre el tráfico y que está aprendiendo a usar un equipo nuevo, a cuando esos equipos comiencen a ser autónomos.
O sea, la idea final es que tú te montes, tú pidas el transporte, tú te montas en el transporte y él te lleva donde tú lo pidas. Tú no tienes nada que ver con las decisiones de cuánto combustible usar, cuál es el alcance, qué ruta usar, la velocidad, la altura de vuelo, todo eso lo va a determinar el equipo o la compañía que lo esté manipulando. ¿Ok? Entonces, todo eso en cuestión de 10 años. Por eso es que parte del proceso de los automóviles autónomos es todo lo que hay, todas las decisiones que hay que tomar por detrás. Porque la tecnología está. La tecnología y va a seguir avanzando, está y va a seguir avanzando. Pero las reglas que van a regular ese tipo de automóvil, o el tipo de lo que sea, de lo que huele, o lo que se arrastre, o lo que navegue, ya el Estados Unidos tiene, no sé si has visto el barco este que es autónomo totalmente, no tiene tripulación. No. Es para cazar submarinos, búscalo ahí, está, costó, no sé, 2 o 5 billones de dólares, una barbaridad de esa, y está navegando. DARPA, lo creó DARPA, la agencia de alta tecnología de los militares, y está en operación. Se lo entregaron ya al ejército. Y no tiene ninguna tripulación. No tiene tripulación, puede navegar por 3 meses, creo, en el mar, autónomo, totalmente autónomo, y es un cazador de submarinos. O sea, eso ya es todo robótico. Es totalmente automatizado, totalmente no tiene persona alguna a bordo. Y eso es una ventaja, porque no tienes que llevar comida ni nada para las personas. No, o sea, si te hunde el barco no perdiste a nadie. Tampoco perdiste a nadie, pero además, cuando tú no tienes personas que perder, tú puedes someter a más riesgo a la embarcación. Entonces, las batallas o las operaciones, todo, van a transformarse radicalmente. O sea, no va a ser solamente lo que hacían antes un grupito de comando, ahora lo puede hacer una embarcación que no a nadie le importa si la hunde. Entonces, los riesgos que pueda tomar una maniobra de ese tipo pueden ser mucho mayores. No sabemos a dónde vamos a llegar. La verdad es esa, que no sabemos a dónde vamos a llegar con las armas inteligentes. ¿Tú nunca te leíste Starship Troopers de Robert Heinlein? No, leerlo no. Tremendo libro. La película es una porquería. Sí. No, la película no es una porquería, pero el libro es tremendo libro porque él habla de todo un sistema político. Habla de los equipos de los ejércitos del futuro. Okay. Cómo los soldados del futuro pueden llegar a una ciudad y brincar un edificio. Ajá. O brincar y caer en la azotea de un edificio. Y así sucesivamente el tipo de armas que tienen. Etc. Bueno, te has puesto a buscar las imágenes de los exoesqueletos. Exoesqueletos. Búscala. Eso es, ¿tú viste la película Avatar? Sí. Esa cosa que parecía una persona, es un robot, tú te montas dentro y lo manipulas. ¿Recuerdas aquello? Sí. Eso es un exoesqueleto. O sea, ya eso se está trabajando y se está desarrollando hace muchísimo tiempo. De hecho, ya hay algunos en operación. La idea es que un hombre pueda usar un exoesqueleto para aumentar su fuerza, aumentar su velocidad, su rango de combate o de operación. Eso ya está, de hecho hay algunos en operación ya. Una parte de esto se está usando para las personas inválidas, para enseñarlos a caminar, para permitirles movimientos, sin tener que recurrir a una silla de ruedas, que es una cosa súper anticuada ya, desde ese punto de vista. Pero el exoesqueleto ya está para el ejército, se está preparando hace muchísimo tiempo. Y no dudo que en 1 o 2 años veamos ya compañías de soldados usando exoesqueletos para la batalla. ¿Okay? Eso es. Y por supuesto, al final el exoesqueleto va a quedarse atrás porque ya en algún momento no va a haber personas combatiendo, sino que van a ser armas inteligentes. Pero ese es un proceso, una parte intermedia del proceso de la automatización del ser humano. Eso te aumenta el poder, o sea, tienes más fuerza. Tú no puedes levantar quizás 100 kilogramos con una mano, pero cuando tienes un exoesqueleto, tú estás montado o apoyado en un equipo que sí te permite levantar eso o correr 100 millas en un día sin prácticamente agotarte, sin consumir energía. Y después de eso me imagino que vendrían los hackers, que son los que convierten la inteligencia artificial de un lugar, de un bando a otro, y entonces te pueden también cambiar el sistema de todos los robots que tengas y ponerlos en tu contra. Eso también está ya sucediendo. O sea, hay grupos de hackers que ya están... simplemente paralizarlo. También. Pero te digo,
O sea, la norma en la guerra es tratar de invertir las cosas a tu favor. Exactamente. O sea, usar el arma para... hay hackers ya trabajando, equipos de hackers que han hackeado automóviles inteligentes. No solo automóviles inteligentes, estamos hablando, por ejemplo, como cualquier el Prius. Automóviles como el Prius. Sí, cualquier automóvil que tenga un chip de computadora. Que tenga computadora, ya los están hackeando. Y han logrado, por ejemplo, que burlar el sistema de frenos del automóvil y todo, usando computadoras desde un automóvil que está viajando al lado del que quieren hackear. Eso yo sí sé. Entonces, ese proceso, eso va a ser, con el tiempo, con el paso del tiempo, se va a ir incrementando. Oye, vamos a ir a las líneas porque estoy seguro que hay gente que te quiere hacer preguntas. 305-541-9933. Los peligros de la sociedad futura son muchísimos. O sea, la tecnología es un arma de dos filos. Eso siempre se ha dicho. Y por la misma parte que tú obtienes cosas a tu favor, estás obteniendo debilidades que otros pueden aprovechar para hacerte daño o para usar la tecnología que tú has creado con otro sentido, para usarla en otras cosas. Entonces, es parte del proceso normal de la tecnología, pero sí hay que advertir, igual como se está diciendo ahora, que los niños de ahora nunca van a aprender a manejar, no van a tener una licencia, ni van a saber lo que es manejar un automóvil, ¿okay? Pero igualmente... Yo conozco un par que se hubieran ahorrado una pila de dinero en tickets de tráfico. Bueno, imagínate, mira cómo va a cambiar la sociedad cuando comiencen los automóviles autónomos. Todas las personas que se dedican a los seguros privados de automóviles, el seguro particular, el seguro persona, todo eso va a desaparecer. Porque todos esos automóviles van a ser flotas que van a estar incorporados a compañías que los van a controlar. Como Uber, por ejemplo, o Google, que ya están trabajando en eso. Entonces, ¿va a haber cambios radicales en la sociedad? Sí, muchísimos. Muchísimo. Ya están empezando a entrar las llamadas. 305-541-9933. La Poderosa, está usted en el aire. Baja tu radio. Ya lo bajé, ¿no? Ya, sí. Ok. ¿Me escucha ahí? Sí, cómo no. Espérate. ¿Aló? Yo creo que se le cayó la llamada. No, yo creo que el Coco sin darse cuenta. Coco sin darse cuenta. La Poderosa, ¿está usted en el aire? Sí, mira, buenas noches. Estaba oyendo al señor Heredero. Entonces, sobre las estrellas es lo que tengo la pregunta. Sí. Las estrellas en las banderas y en los escudos de los países y en las tarjetas de Navidad se pintan con 5 puntas o a veces con más. Pero ese de verdad es digamos, la forma de las estrellas, el shape, o son los reflejos cuando llegan aquí que lo vemos así. Mire, generalmente cuando usted observa fotos como la del telescopio espacial, por ejemplo, o muchos de los telescopios grandes telescopios que existen ahora, todos tienen un sistema, lo que le llaman una araña, o sea, como es un sistema de espejos. El espejo secundario que va a desviar la luz hacia afuera del espejo primario, o sea, para sacarla afuera y poder usarla, ese espejo que está en el medio del otro espejo hay que sostenerlo con algo. Entonces generalmente se sostiene con 4, o sea, con una cruz de alambre o de material metálico. Esa cruz genera un efecto en las estrellas. Las estrellas, si usted lo observa con un telescopio refractor de lente, no tienen spikes, no tienen punticas, no tienen nada. Bueno, redondos soles. Una estrella es un objeto redondo. Y cuando observa estrellas realmente lejanas... Un objeto redondo como un planeta, como puede ser la Tierra o cualquier exactamente. Particularmente la única estrella que nosotros podemos ver realmente su forma es el Sol. Porque todas las más estrellas están tan lejos que son punticos. ¿Ok? Pero entonces quiere decir, perdone, que las estrellas en sí son unos planetas también, pero a lo mejor son más pequeños, pero la consistencia de ellos más o menos es como de un planeta y se pudiera aterrizar en una estrella el día que se pueda. No, las estrellas son cuerpos gaseosos. ¿Ok? Con un calor y muy calientes. Las estrellas más frías tienen 2500 grados Kelvin en la superficie, o sea, eso derrite cualquier cosa. ¿Ok? Ya veo. Y las estrellas... Hay una opinión de la muchacha que está con ustedes, no recuerdo ahora su nombre. Christine.
Hola, buenas noches. Y entonces, buenas noches. Ella dijo que las armas inteligentes pues pudieran ser programadas para que ayuden a lo que no fueron creadas, al enemigo. Pero también pienso yo que si esas armas tan inteligentes no pudieran ellas mismas al salir darse cuenta que lo que están defendiendo no es lo correcto y cambiar ellas mismas por sí, porque son armas inteligentes, como si Fidel ahora mandara unas armas inteligentes para acá, pero al llegar acá ella darse cuenta que este sistema es mejor que aquel. Bueno, y también también se pueden dar cuenta que siendo robots y teniendo la capacidad que tienen, ¿para qué necesitan a los humanos? Ese es el, ese es el asunto. Oye, gracias por llamar. Sí, gracias por la llamada. Precisamente el problema más grave es ese. O sea, la pregunta final es si no seremos nosotros desechados por las máquinas en algún momento. ¿Para qué yo necesito a toda esta gente carne y hueso? Si lo que pasa es que si vas a crear una inteligencia artificial para usarlo solamente para armas, no puedes tampoco darle todo el beneficio de una inteligencia total. Es decir, no puedes darle personalidad, no puedes darle sentimientos ni le puedes dar... Bueno, es que precisamente en eso están trabajando ahora. O sea, ya hay experimentos también para darle sentimiento a la inteligencia artificial. Pero no me imagino que no para un objeto bueno, de guerra. De ahí para allá, el uso que se le dé, vamos a ver qué pasa. Yo no tengo muy buenas expectativas de lo que va a salir de este proyecto. Vamos a continuar. La Poderosa, ¿está usted en el aire? Buenas noches, interesante programa. ¿Me escucha? Sí, no? Buenas noches, sí. Bueno, esto es un chiste que tiene que ver con lo que están hablando. La maestra le dice a Pepito, a ver, Pepito, ¿tú crees que algún día la tecnología podrá superar el papel? Y Pepito le dice, no lo creo, maestro, porque no me veo limpiándome el trasero con un iPhone. Está bueno. Bueno, yo lo que sé es que la humanidad se acabó ya con esto, el fin de la humanidad está llegando. Imagínense que la esposa mía me quiere buscar una mujer robot esa que dice que hay, porque dice que la tengo loca a ella, que no la dejo tranquila. Sí, pero fíjate, eso tiene sus ventajas. ¿Pero por qué? Botas a tu mujer, te compras una robot. La robot no viene con suegra. No pide nada. No viene con suegra, no viene con sobrino, no viene con primo. La robot es huérfana. No la tiene que alimentar, a lo mejor ponerle un poco de aceite de vez en cuando. ¿Ok? Y no te va a consumir comida. Sí, pero las partes salen más caras. Oye, y nunca se va a quejar de nada que tú le pidas, por ridículo que sea. Así que, Candela, oye, gracias por llamar. La Poderosa, está usted en el aire. Enrique Sinosa. ¿El que habla? Saludos para usted y Carlos Heredo y la señora. Bueno, buenas noches. Yo lo estoy llamando Carlos Heredo. ¿Me escucha? Sí. Yo tengo un álbum del espacio que es como de 70 pulgadas de largo y 40 pulgadas de ancho. Okay. ¿Y cómo se lo puedo regalar a usted? Bueno, nos pudiéramos encontrar ahí en el parque o traerlo aquí a la emisora, pudiera traérselo a Enrique, dejarlo aquí en la emisora y lo recojo en el próximo programa. Sería, creo que la vía es más fácil. O vete una noche a ver cómo él pone los telescopios y ahí socializas con él. Sí, también puede ser. Sí, pero es que no dan ningún teléfono ustedes para uno comunicarse. No, por aquí por el radio no, generalmente. Pero por Facebook te puedes comunicar. Por Facebook sí. Bueno. Yo voy a ver cómo yo se va a llegar. Ok, sí, lo más fácil puede ser aquí a través de la emisora. Lo deja aquí en la emisora y se lo deja a Enrique. En un par de semanas yo traigo de nuevo acá. Ajá. Bueno, está bien. Lo tuve aguantado ahí en los días de las elecciones porque todo era elecciones. Pero oye, gracias por llamar y gracias por la oferta. Gracias, muy amable, realmente lo aprecio mucho. La Poderosa, está usted en el aire.
Hello. Hello. No, ese es el nombre está ahí, pero no. Vamos a ver. La Poderosa está en el aire. Sí, baja el radio. Ya lo pagué. Okay. Yo tengo que hacer un comentario. Yo tuve una experiencia hace como unos 15 años atrás en la playa en Venezuela, donde se fue la luz del pueblo donde estaba, lo vimos mi hija y yo, y resulta que había una luz, como que la luz es bifeca, la luz no es tubular. Se veía como si fuera un túnel anchísimo, un elevador transparente, y lo que salía, lo que se veía era luz totalmente blanca. Venía desde arriba, llegaba hasta abajo, no sé desde qué parte de arriba, porque esto era playa y ahí no había más nada. Y llegaba hasta la tierra, me imagino yo, pero yo no lo podía ver, pero yo asumo que sí, porque era totalmente de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, no, yo me imagino que era de arriba hacia abajo. Pero eso duró 2 segundos. Cuando le dije, mira, esta luz, le dije, y era anchísima, pero totalmente tubular y no irradiaba iluminación, aunque se veía la luz. Wow. Baja el radio. Que tienes que apagar el radio. Sí. Ya lo bajé. No. Eso tiene que ser de un extraterrestre, ¿verdad? Porque no hay posibilidad. No, puede ser un fenómeno atmosférico también. Puede ser cualquier cosa. Lo que pasa es que, imagínense, es una cosa rara que le sucedió. No tenemos idea de... No, puede ser un fenómeno atmosférico. La descripción es muy interesante, evidentemente. Un avión experimental. La descripción es muy interesante. ¿Sabes qué? Yo sí pienso que si en algún momento existiera algún contacto extraterrestre en la Tierra, nos enteraríamos de una manera bien precisa, que no sería algo vago, que no sería algo que una persona puede ver o no. Fíjate, y que otros no, sino que sería algo bien impactante. Yo en eso, los extraterrestres, yo te digo, por ejemplo, hay muchos los platillos voladores, que donde se ven es en Nevada y Arizona, que es donde están todas las bases militares de experimento. O sea, el stealth, el bombardero ese que no se ve en el radar, cuando eso volaba por arriba del desierto en las pruebas, antes que el mundo supiera que existía, yo estoy seguro mucha gente decía, wow, ese es un platillo volador, ¿no ves? Porque no parecía un avión. Ahora, antes, y yo sí creo que hay algo, ¿okay? No sé qué es lo que es, pero antes de que existieran los aviones, antes de que Matías Pérez volara en su globo por La Habana, hay cantidad de datos. La Enciclopedia del Oeste te dice que en 1870 y pico, en Fort Riley, Kansas, que era el fuerte militar más grande de Estados Unidos, la caballería se espantó porque 2 objetos en forma de tabaco volaron por arriba de la base. Y eso fue 30 años antes de que se inventara el primer avión. Y así sucesivamente. En Japón han habido muchos, hace 200 y 300 años. Y en Cuba, el libro que escribió Hugo Parrado, en el libro de Hugo Parrado hay un reporte de España, de un periódico español, que dice que se vio un objeto volador que pasó por arriba de La Habana, y era 1790 y pico, 92 o 93. Así que sí, yo sí creo que es posible que hayamos sido visitados por otros planetas, pero yo también creo que no todo lo que la gente dice que hay es. Sí, recuerda que también la tecnología está más avanzada y que nosotros no tenemos alcance a todo lo que se está creando ahora en estos momentos, y que ahora mismo estamos usando tecnología que fue creada hace 50, 40 años o más atrás. Entonces, también nosotros estamos un poco limitados a lo que realmente en una base militar se puede estar creando, claro, que nosotros sepamos. ¿No? Entonces, ¿sabe? Pueden haber muchas pruebas afuera que nosotros no sabemos que existen y que es algo confidencial que no se puede sacar a la Cuando yo empecé a trabajar aquí hace 5 años, la primera semana, y por eso fue que invité a Hugo Parrado, porque en la primera semana una noticia que entró por el cable era que el aeropuerto de Bremen lo había mantenido cerrado por varias horas porque había 2 objetos no identificados volando por arriba del aeropuerto.
que fueron fotografiados y todo. Yo te voy a decir, de los casos que yo investigué... pues tú investigaste en Cuba. En Cuba. Y de las cosas que veo, al final la idea que más me convenció a mí, o lo que más me pareció, es que, o sea, los sucesos, las cosas que suceden son tan raras, tan fuera de la lógica, muchas veces, que lo que más me parece a mí es que de haber esos personajes que estuvieran haciendo contacto con nosotros o haciendo algo delante de nosotros, más bien parecerían niños jugando, engañándonos o entreteniéndose con nosotros, viendo nuestras reacciones, porque no tiene sentido, como dijo alguien, no tiene sentido venir del otro lado del universo hasta aquí a hacer un dibujito en la arena o en el pasto o a aparecer a que tú veas una cosa rara y después no volver a verte. Por ejemplo, la famosa, lo que parecen pistas de aeropuerto allá en el altiplano del Perú. También lo más lógico es que eso era en una ciudad grande y que ese era un campo de entrenamiento de guerreros, un lugar para hacer desfiles y ese tipo de cosas. Pudiera ser perfectamente. Así que hay muchas respuestas. Sí, eso es ahí hay materia para que hables con Hugo todo lo que te quieras. Vamos a ver, continuamos. La Poderosa está usted en el aire. Primero que nada, el programa, bueno, fantástico. Hace pocos días, un avión ruso fue derribado por los misiles de Siria, o sea, por sus amigos, fue friendly fire. Entonces, los rusos, el comando ruso, le cambió los misiles, y los misiles antiaéreos que tienen ahora en Siria son inteligentes. O sea, ellos saben a quién pueden derribar y a quién no pueden derribar, y si tienen que abortar la misión o no. Por otro lado, al principio de la revolución en Cienfuegos, específicamente en Punta Gorda, frente por frente al Jack Pro, a mediodía se vio una nave espacial que varios vecinos la vieron, entre ellos mis padres, y además yo conocí a un par de vecinos más que también la vieron. Pero hay algo más, 10 minutos más tarde, por donde estaba Cujay, yo no me acuerdo ya ni dónde estaba Cujay. Yo vivía cerca. El que fue esposo de la que fue mi señora, que en paz descanse, iba a cruzar la vía del ferrocarril y el motor del carro se le paró, miró al cielo y vio de nuevo la Bloody nave de nuevo, 10 minutos más tarde. Y bueno, eso fue luego cuando el objeto desapareció, el carro arrancó de nuevo y él pudo salir de la línea del ferrocarril. O sea, hay algo, sí que lo hay, y nos está dando vuelta long time ago. Magnífico el programa, me encanta. Buenas noches, que Dios los bendiga. Gracias, muy amable. Tenemos tiempo por unas cosas. ¿Están ya las líneas? Wow. La Poderosa, ¿está usted en el aire? Sí, saludos a los tres. Mira, yo soy un fiel creyente que con millones de galaxias, con miles de millones de estrellas, con miles de millones de planetas, tiene que existir una civilización avanzada a algún lugar. Y creo que, según lo tengo entendido, que te encontrarían, hay algunas estrellas que tienen más capacidad de tener planetas, y si vamos a encontrar una civilización avanzada, encontraremos una planeta que está a cierta distancia de su Sol. Y otra cosa que sabemos es que cuando encontramos la vida, los vecinos extraterrestres van a tener principalmente son de carbón, porque el carbón abunda en el universo y también se mezcla bien con los otros elementos para ser compuestos. Y la pregunta es que, bueno, que vemos mucho en esta ficción de los viajes de los cohetes a la luz, a la velocidad de la luz, pero eso sería muy difícil. ¿Cuánto crees que sería el límite de nosotros llegar al porcentaje de la velocidad de luz? Porque sabemos que
cuando nos acercamos a la velocidad de la luz, la gravedad, la materia y el tiempo se empiezan a cambiar. Sí. Mire, la propuesta que más velocidad nos daría, esa de los años 70, la hicieron en el Reino Unido. Fue una sociedad, creo que se llama la Sociedad Interplanetaria o algo así, que hicieron un concurso para proyectos de este tipo, para generar ideas. Y hubieron dos proyectos, uno permitía llegar hasta 2% de la velocidad de la luz y el otro creo que es al 12 o 20%, no recuerdo bien. Pero al final, por supuesto, la tecnología no la tenemos. Las naves tendrían que tener más de 1 kilómetro de largo y cosas por el estilo. Entonces, sería una barbaridad, ¿no? Pero lo más práctico... No, la energía vendría de fusión de deuterio y cosas por el estilo. Pero de todas formas no tenemos tecnología para obtenerlo, ni los materiales, ni la tecnología para desarrollar ese tipo de estructura de ese tamaño, ni el combustible. Pero actualmente aquí en los Estados Unidos, y creo que es aquí en el centro, cerca del Centro Espacial Kennedy, hay un grupo de gente trabajando en lo que se llama el motor de Alcubierre, o sea, el principio de deformar el espacio-tiempo para mover una nave a través del universo a la velocidad que se quiera. Eso está en principio, están haciendo algunos estudios teóricos y algunas pequeñas pruebas. Eso, si en algún momento es posible, va a ser en un futuro bastante lejano, pero la buena noticia es que estamos empezando a preguntarnos al respecto. O sea, tenemos ciertas bases teóricas que nos dicen que deformando, o sea, podríamos crear una nave dentro de la cual tú no sentirías que estás viajando, ¿ok? Y que en la parte delantera y trasera tú crearías deformaciones en el espacio-tiempo, que permitirían moverte grandes distancias a gran velocidad, o sea, sin tener que moverte realmente como la definición que nosotros entendemos de usar un motor de combustión, por ejemplo, para mover un cohete. Ese movimiento sería a través de deformación de espacio-tiempo, y esa sí sería una forma de poder viajar a través del universo de forma más rápida y más eficiente, para decirlo de alguna forma. Pero eso está todavía en estudios teóricos. Si usted busca motor de Alcubierre, Alcubierre es un físico mexicano, ese es el apellido de él, búsquelo, creo que se llama Miguel Alcubierre, si mal no recuerdo es el nombre, pero si busca el motor de Alcubierre en Wikipedia va a encontrar un montón de información al respecto, y es muy interesante lo que plantea. Los orígenes de los primeros cálculos que él hizo decían que se necesitaría una energía negativa y todo un montón de cosas y toda la energía del universo para mover esa nave. Pero actualmente la teoría que están desarrollando la gente de aquí de la NASA parece indicar que pudiéramos tener esperanza de hacer un desarrollo teórico y luego quizás práctico de una nave de este tipo. Ok, gracias. Bueno, continuamos. La Poderosa está en el aire. Sí, gracias, buenas noches. Buenas noches. Mi aplauso porque su programa es excelente. Realmente cuando a veces me quedo dormida me da ganas de llorar porque le extraño no haberle escuchado. Bueno, yo le digo, es algo imposible de creer hasta dónde ha llegado la inteligencia del hombre. Pero yo pienso, y me parecerá una tontería, ¿no? ¿Por qué de tanta tecnología no pueden inventarse un sistema de nubes para que llueva, por ejemplo, en el caso de California, que ha arrasado esos incendios? ¿Por qué no pueden inventarse de alguna manera acumular agua del océano y bueno, ya eso existe, esas áreas o algo pues parecido? O sea que también la inteligencia del hombre debe ser conducida a cosas prácticas buenas, porque si pensamos solo estamos inventando ya cosas terrestres, pero siempre con ese sentido de hacer guerra, de defendernos de unos guerreros o de atacarles a esos como guerreros. ¿Por qué no pensamos en algo pacífico y bueno? Bueno, déjeme decir. Que gracias y me perdona. Escúcheme. Mis aplausos, ¿ok? Gracias, no cuelgue. Es que cuando alguien está hablando no escuchan. A veces no escucha. Sí. Ya existe un sistema, o sea, si tú quieres acelerar lluvia,
hay químicos que se le pueden poner a las nubes. Los primeros experimentos fueron con, creo que si mal no recuerdo, sulfato de plata. Sí, si y con eso se precipitaba la lluvia. Ahora, si no hay nubes arriba de California, no puedes ponerle... O sea, el objetivo es que haya humedad. Lo importante es la humedad. Y entonces el secreto es crear núcleos, lo que se llaman núcleos de condensación. O sea, normalmente los núcleos de condensación que forman las nubes, donde son las partículas de humo, por ejemplo, o de polvo, alrededor de la cual se va reuniendo la humedad y se va condensando y formando gotitas de lluvia. Y eso genera las nubes. Entonces, se han hecho experimentos. De hecho, China está muy avanzada en eso y están creando sistemas para, o sea, se hace con vuelos de aviones especializados y sembrando nubes. Eso se llama sembrar nubes. ¿Okay? Eso, si buscan internet al respecto, también es interesantísimo. Pero está muy limitado. O sea, nosotros no somos muy buenos en eso y también depende del contenido de humedad en la atmósfera. Si la atmósfera está muy seca, usted no va a tener efecto. O sea, por mucho que trate de sembrar nubes, no va a lograr extraer humedad. No hay nubes para sembrar. Claro, exactamente, no hay humedad para sembrarla. Entonces, realmente nosotros estamos, como he mencionado otras veces, la humanidad, nuestra civilización está en el nivel 0. O sea, nosotros no tenemos capacidad todavía para gobernar, usar o controlar el clima de nuestro planeta. Y entonces las fuerzas de nuestro planeta como tal. Entonces, nosotros somos principiantes. O sea, hemos avanzado muchísimo, hemos desarrollado muchísimo la tecnología. A pesar de que Fidel Castro declaró que la CIA estaba mandando huracanes a Cuba. Sí, bueno. No hay que ir muy lejos porque de vez en cuando yo escucho cosas parecidas todavía diciendo cómo desvían los huracanes y cosas por el estilo. Nosotros no estamos en ese nivel todavía. O sea, yo no pienso ver eso en mi vida. O sea, en el intervalo que dura mi vida no creo que vaya a ver eso todavía porque es un proceso que requiere muchísima energía y nosotros todavía estamos en un nivel donde la cantidad de energía que generamos y que somos capaces de manipular es muy limitada. ¿Ok? Entonces, bueno, Freddy, ya se está acabando la cosa. Bueno, lástima. Se acabó lo que se daba. Muchas gracias, Carlos Heredero.